Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar el trabajo de esta semana. El trabajo correspondiente, ¿verdad? Es el aprendizaje que iniciamos la semana anterior y que nosotros ya habíamos comenzado a trabajar. Y dice así: analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Nosotros trabajamos la semana anterior solamente una parte de este aprendizaje: existencia y unicidad en la construcción de triángulos, ¿verdad? Ahora corresponde a nosotros trabajar los criterios de congruencia de triángulos. Y en tu cuadernillo viene el siguiente texto que dice: partir de la realidad. Si algo muy práctico que casi todos tenemos a la mano es nuestro celular o, en su caso, una pantalla de televisión. Si te enfocas únicamente en la pantalla, te darás cuenta que tiene forma de rectángulo. De esa figura obtendremos algunas propiedades. Observa bien la figura que forma la pantalla de tu celular y vas a checar que es un rectángulo. Bueno, en el siguiente texto, ¿verdad? Dice así: análisis y reflexión. Si la pantalla de tu celular es de forma rectangular, ¿qué figuras se formarán si trazas una diagonal? O sea, tienes tu figura, tu rectángulo, y si le trazas una diagonal, ¿qué figuras se formarán? Eso es lo que pide que contestes acá. ¿Cuántas figuras o cuántos? Anótame también aquí, en la línea, ve contestando tu cuadernillo. Y luego dice así: ¿cómo son entre sí las figuras formadas por la diagonal? ¿Cómo son? Tienes una figura acá, otra acá. ¿Cómo son entre sí? Ok. Responde, por favor. Si gustas ponerle pause o stop al video y contestar. ¿Sale? Continuamos. Y dice así: resolver en común. En este momento te invito a que traces en tu cuaderno el rectángulo que se forma o que forma la pantalla de tu celular con las medidas que tiene, y traza su diagonal desde un vértice. ¿Cómo se muestra en la figura? Bueno, bosquéjalo por favor en tu cuaderno. Esta parte la tienes que hacer en tu cuaderno. Dibuja o bosqueja ¿verdad? La pantalla de tu celular, el rectángulo, y trázale la diagonal. Ok, te doy tiempo. ¿Sale? Continuamos. Observa la figura. Tienes aquí la pantalla de tu celular, o sea, un rectángulo, y dice que le traces la diagonal. Bueno, le trazas la diagonal y en tu cuadernillo, hijo, vienen algunas preguntas que dice así: los dos triángulos que se formaron al trazar la diagonal tienen ciertas características. Contesta las siguientes preguntas y encontraremos esas propiedades. Pregunta número 1: ¿cómo son los triángulos formados? O sea, cuando tú trazaste la diagonal se formaron dos triángulos. ¿Cómo son este triángulo con este otro? Ve respondiendo por favor en tu cuadernillo. Pregunta número 2: ¿cómo son los ángulos indicados con las literales A y B? O sea, se refiere a este ángulo que está indicado con la letra A y a este otro ángulo que está indicado con la letra B. Recuerda que ángulo no es más que la unión de dos líneas o dos lados que se unen en un mismo vértice, ¿verdad? Formando una abertura. O sea, esta abertura es la que se forma por dos líneas que se unen en un vértice. Entonces, te está diciendo cómo es esta abertura con respecto a esta otra abertura. ¿Cómo son esos ángulos? Anótame acá. Pregunta número 3: ¿cuánto medirá el lado N? Bueno, si yo conozco que este lado L, ¿verdad?, mide 7, ¿cuánto medirá el lado N? Anótale aquí. ¿Ok? Continuamos. Pregunta número 4: ¿cuánto medirá el lado Q? Si yo conozco este lado P, ¿verdad?, que mide 9, ¿cuánto medirá este lado indicado con la letra Q? Bueno, escríbele aquí. ¿Sale? Vete respondiendo tu cuadernillo.
Y en la número 5 dice, como podrás observar, estos dos triángulos son exactamente iguales, tanto en la medida de sus lados como en la medida de sus ángulos. A este tipo de figuras se les conoce como figuras congruentes. Entonces, nosotros podemos afirmar que dos figuras son congruentes cuando, ¿verdad? La forma de las figuras son iguales, cuando las medidas de los lados correspondientes entre estas dos figuras son iguales y cuando los ángulos que forman las líneas de cada figura con respecto a los ángulos de la otra figura también son iguales. ¿Sale? Entonces puedo decir que este triángulo es congruente con este otro triángulo. Pero vamos a analizar algunas otras características, ¿verdad? Propiedades o afirmaciones para decir que un triángulo es congruente con este otro triángulo. Recuerda, la palabra congruente quiere decir que son exactamente iguales. Bueno, pues vamos a ver. Criterios de congruencia de triángulos. ¿Qué son los criterios? ¿Qué es congruencia? Recuerda que la semana pasada, en el cuadernillo de la semana pasada, te pedí que investigaras qué es congruencia. Bueno, pues tú revisaste que congruencia o que una figura es congruente con otra cuando lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Cuando tienen la misma forma, tienen las mismas medidas y tienen el mismo tamaño. A eso se refiere congruencia, ¿verdad? Y los criterios, dice, los criterios de congruencia son condiciones geométricas que se tienen que cumplir para afirmar que dos triángulos son exactamente iguales. Y son tres criterios. El primero se conoce con el nombre de lado, lado, lado o LLL. ¿A qué se refiere este criterio? Vamos a explicarlo. Vamos a suponer que tengo un triángulo como este y que conozco sus respectivas medidas, ¿verdad? ¿Cómo puedo afirmar que es congruente con este otro triángulo? O que es exactamente igual. Bueno, a este lado que mide 5 le corresponde este otro lado, por lo tanto debe medir 5. A este lado, que para nosotros sería la base, es igual a esta otra base, le corresponde, deben ser, son correspondientes, por lo tanto deben ser iguales. Si aquí mide 7, aquí también debe medir 7. Y por último, este otro lado, ¿verdad? Que le corresponde este otro. Si mide 5, acá también debe medir 5. Y entonces yo puedo afirmar que este triángulo es congruente con este otro. Aquí pon mucha atención. El siguiente criterio es lado, ángulo, lado. ¿Y a qué se refiere este criterio? Observa. Si yo tengo un lado que mide 7 y me está formando una abertura con este otro lado y esa abertura mide 60 y este otro lado mide 6, ¿verdad? Sin que yo trace este lado, ¿verdad? ¿Cómo puedo construir un triángulo que sea exactamente igual a este que estamos trazando, observando acá? ¿Cómo puedo yo trazarlo? Con que conozca yo solamente estos tres elementos, lado, ángulo, lado. O sea que si este mide 7, el que voy a trazar también debe medir 7. Esta abertura de 60 grados, ¿verdad? Esta abertura que aquí mide 60 también debe medir 60. Y este lado que le corresponde a este otro lado también debe medir 6. Y tú te vas a dar cuenta que no es necesario que conozca yo la medida de este tercer lado. Solita va a salir, ¿verdad? Esta medida o la medida de este lado va a ser exactamente igual que esta otra medida de este lado. Entonces, reafirmamos lado, ángulo, lado. Lado de 7, abertura de 60 grados o ángulo de 60 grados y el otro lado de 6. ¿Cómo se entiende? Que la medida de estos dos lados con el ángulo que está entre ellos debe ser exactamente igual a, ¿verdad? A los lados del otro triángulo
con la misma abertura de 60 grados. Y entonces puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. El siguiente criterio, o el tercer criterio, es ángulo, lado, ángulo. ¿A qué se refiere este criterio? Si yo tengo un triángulo y únicamente conozco esta abertura, por ejemplo, 40 grados, conozco solamente este lado, 12 centímetros, y la abertura de este otro lado, de este ángulo, perdón, de 40 grados, con que yo conozca estos tres elementos, ángulo, lado, ángulo de este triángulo, yo puedo decir que es congruente con este otro, siempre y cuando esta abertura o este ángulo de 40 grados sea el mismo que este lado de 12 sea el mismo que este o tenga la misma medida, y esta abertura o ángulo de 40 debe ser exactamente igual. Entonces, si aquí mide 40, aquí también debe medir 40 grados esta abertura. Si este lado mide 12, aquí también este lado debe medir 12. Si este ángulo mide 40, ¿verdad? Aquí también debe medir 40 grados. Perfecto. Entonces, yo afirmo que este triángulo es congruente con este otro únicamente conociendo este lado y los ángulos que están en los extremos, ¿verdad? Para este caso en la base, que forman la base, ¿verdad? Del triángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si son las mismas medidas, yo afirmo, ¿verdad? Puedo afirmar que estos triángulos son congruentes aunque no conozca este lado ni este otro lado, ¿verdad? Pues a eso se refiere a estos criterios o afirmaciones de congruencia de triángulos. Bueno, espero que te haya quedado muy claro, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que pide el cuadernillo. Ya finalizando, mira hijo, dice aquí, comunicar y transferir. Para reforzar y verificar lo comprendido de este tema, realiza lo siguiente. Número 1. Resuelve los ejercicios 1 y 2 de la página 186 de tu libro, ¿verdad? Te pide que resuelvas, que cheques esa página y vas a resolver 2 ejercicios. Número 2. Lee el texto que está sombreado de color rosa de la página 187 de tu libro y remarca los criterios con un marcatextos. Y tercer punto, resuelve el ejercicio 3, trazando los triángulos en hojas de color que se indican en la página 187 de tu libro y responde sobre la línea. Son 3 aspectos que te voy a revisar, ¿verdad? Bueno, hijo, entonces, para ir terminando y culminando, hijo, mira, tú cuando termines, ¿qué es lo que me vas a entregar? 1, tu cuadernillo contestado. Número 2, las páginas de tu libro, tanto sombreadas como resueltas, ¿verdad? O contestado ese libro. Vas a tener que hacer algunos trazos, los haces en tus hojas de colores, los recortas y los pegas en tu cuaderno para que muestres el procedimiento que se está pidiendo, ¿verdad? En tu libro. Y contestar, ¿verdad? La página 187, donde te indica, ¿verdad? Que hagas algunos trazos o que en este caso te pide el cuadernillo que marques con marcatextos. Entonces, 4 aspectos te voy a pedir. 1, tu cuadernillo contestado. Número 2, la hoja que dice escala de rango para evaluarte, ¿verdad? Para que tú te autoevalúes. Número 3, tu libro contestado, ¿sí? Tu libro trabajado y contestado. Y número 4, los procesos o trazos que hayas realizado que piden tanto en tu cuadernillo como en tu libro. 4 aspectos te voy a revisar, le sacas captura y lo subes, sea por WhatsApp o sea por Classroom. Bueno, hijo, te dejo que termines y que envíes tus trabajos. Nos vemos la próxima clase. Que Dios te bendiga y hasta luego.